silencia, por favor. Los que están presentes firman y van pasando. Bueno, vamos a revisar este capítulo de neoplasias y ya hemos estado comentando algunas definiciones y algunos conceptos sobre lo que vamos a desarrollar. Pero como ustedes están viendo ese nombre, que dice neoplasias, quiere decir, en otras palabras, algo que se está formando de nuevo, o un crecimiento nuevo. Sería crecimiento nuevo o algo nuevo que se está formando. El término que también se emplea y que está en muchos libros, como ustedes van a revisar y van a conocer, es la palabra tumor. Y tumor es un nombre que inicialmente se usó. ¿Por qué? Porque el tumor producía en los tejidos un aumento de volumen, una tumefacción, y tan es así que Celson, cuando estudiamos, recuerdan el capítulo de inflamación, recordamos uno de los signos principales, los signos cardinales de la inflamación era, entre los 4, era el tumor, que en otras palabras daría a ser esa producción dada por el edema, que era un exudado que estaba en el intersticio. Bueno, por eso se llamó a todo crecimiento en los tejidos que producía un aumento de volumen o una masa, se le llamó tumor. Pero yo creo que el nombre más correcto que debemos usar como ya médicos o estudiantes de medicina es el nombre más conocido en todo, neoplasias. Bueno, ¿por qué se produce una neoplasia? Ustedes recuerden que el crecimiento de las células en los tejidos tiene una finalidad. Se desarrollan, comienzan a madurar desde las células más primitivas y luego cumplen una función. Muchas de esas células pueden tener alguna función. Y de acuerdo a eso hay una homeostasis, digamos así, en lo que se refiere a ese crecimiento, a esa proliferación, división, reproducción de las células, todo que va en forma normal. Pero puede suceder que en algún momento determinado de la vida de alguna persona se producen alteraciones en ese crecimiento de las células. ¿Por qué? Porque se pierden varios factores en lo que se refiere al crecimiento, en lo que se refiere a factores de tipo genético, a nivel de las células que son los llamados, ahora que vamos a ver después, las células, los genomas. Entonces, cuando aparece ya una neoplasia, hablando ya sabemos que es una masa que crece en forma progresiva y que va a determinar un aumento de volumen, etcétera, etcétera. Pero dentro de todos esos crecimientos de esas células, hay algunas que tienen un comportamiento benigno y otros que tienen un comportamiento maligno, lo cual ha dado lugar a la clasificación de las neoplasias en neoplasias benignas y neoplasias malignas. Estoy dando conceptos generales que después vamos a ver en algún esquema. Muy bien. Como ven ustedes, en esta primera lámina vemos lo que está en azul, en la parte superior, vienen a ser las células normales. Como ven ustedes, todas tienen su morfología normal, su núcleo, su citoplasma, pero puede suceder que de repente se producen alteraciones genéticas de las células. ¿En qué consisten esas alteraciones genéticas de las células? Los genes alterados van a tener factores de crecimiento anormales. Pueden tener receptores o factores de crecimiento también anormales. Traducción de señales anormales, etc. Y regulación y transcripción también anormales. Entonces, como consecuencia de estos genes alterados, por lo que acaban de ver ustedes en ese cuadrito, aparece esa célula que está pintada en color rojo.
Esa sería una célula neoplásica, una célula que se ha alterado, y como estamos viendo ahí, ya hay alteraciones a nivel de sus componentes genéticos. La célula transformada, esa célula transformada que tiene el color rojo, que es diferente a las normales, comienza a proliferar con una mala regulación del crecimiento debido a los cambios genéticos que hemos visto. Y vean ustedes en el cuadro ya más inferior, la célula transformada prolifera con una mala regulación del crecimiento debido a los cambios genéticos, repitiendo, que aparece la neoplasia. Miren, todas las células que están abajo son rojas, ¿no es cierto? Esas son células neoplásicas y solamente quedan esas azules, cuatro pequeñitas. Es lo que estamos viendo en esta figura que es un esquema bastante fácil de entender. Cuando aumenta mucho más esa proliferación de células por esas alteraciones que se han producido desde el punto de vista genético, aparece una masa. Esa masa que aparece tiene ciertas características. Y aquí vamos a comenzar a ver lo que es una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. En la primera foto que ven acá de la izquierda es una glándula que ustedes han estudiado en histología, es una glándula del epitelio de la mucosa del colon, una glándula del colon, donde se ven esas células que ustedes las conocen muy bien, las células caliciformes, es una glándula normal. Pero cuando se han producido ya esos cambios que hemos visto de tipo genético, entonces comienzan esas glándulas a aumentar en su proliferación. Miren, han aumentado en su proliferación y comienzan a haber mayor cantidad de células, pero todas muy parecidas a las células que le dio origen, pero aumentan en número, y eso sería, digamos así, algo parecido como que hemos visto ya en clases anteriores, a lo que se refiere a los cambios de adaptación, que era la hiperplasia. Ahí se ve también que las glándulas están hiperplásicas. A esta transformación, miren, de las células caliciformes que aumentan en el número y volumen, y las glándulas también se hacen numerosas, se le conoce con el nombre de adenoma. Adenoma. Cuando hay esa proliferación de glándulas, viene ADE, viene de glándulas, y noma, la terminación oma quiere decir neoplasia benigna, pero de origen epitelial, porque estas glándulas son de origen epitelial. Entonces ahí estamos viendo la figura de lo que es un adenoma, una neoplasia benigna, donde vean ustedes las células cómo han aumentado de número, así algo parecido a las hiperplasias, pero con núcleos un poquito más grandes, pero tienen todas las características de una glándula benigna, solamente aumentada en número y algunos cambios morfológicos. Pero en el siguiente cuadro, en el 3, miren, esa glándula ya se transformó, ya no se parece a la anterior. Ahí se ve que hay proliferación de glándulas atípicas, y aquí viene qué cosa quiere decir atípico. Cuando uno habla de una célula típica, quiere decir que la célula cambia su morfología. Puede cambiar en su forma, puede cambiar en su tamaño, puede cambiar también en su núcleo, que se hace mucho más grande, con una mayor densidad del ADN, y pueden aparecer también mitosis anormales o atípicas. Pero todavía podemos reconocer que son estructuras que nos recuerdan a la célula primera que habíamos visto ahí, que es una glándula, pero con sus células ya transformadas en células malignas. Entonces a esto le vamos a dar el nombre de carcinoma, adenocarcinoma. Adeno por las glándulas y carcinoma quiere decir ya una neoplasia maligna que se ha originado en el epitelio de origen epitelial. Y aquí un pequeño comentario. ¿De dónde viene la palabra carcinoma? Porque ustedes habrán escuchado hablar a mucha gente, dice, esa persona, ese paciente tiene cáncer. Cáncer. Viene de carcinoma.
¿Y de dónde viene el nombre carcinoma? Virco lo llamó en una época así porque tuvo un semejante con el cangrejo. Ustedes saben, el cangrejo tiene sus patitas, y esas patitas cuando comienza a caminar comienzan a penetrar al momento de desplazarse y se prolongan. Por ese parecido le llamó como el parecido al cangrejo, carcinoma. De ahí viene el nombre de carcinoma. Y es una glándula adenocarcinoma. Muy bien. Entonces estamos viendo ya una glándula maligna que se llama adenocarcinoma, donde ya ustedes están viendo cómo ha variado la estructura de las células, ha cambiado totalmente de la célula de la glándula que era normal en el primer cuadro. Hasta ahora tenemos entonces primero un adenoma, que está al medio, luego viene un adenocarcinoma. Pero como podemos todavía reconocer que se parece a las glándulas normales, le llamamos un adenocarcinoma bien diferenciado. Y aquí vamos a hablar sobre el grado de diferenciación de las neoplasias. Las neoplasias malignas, como estamos viendo ahí, es un adenocarcinoma bien diferenciado porque todavía nos recuerda a las glándulas normales. Pero en este cuadro, en el siguiente, en el 4, diríamos acá, se ve que esas glándulas ya están perdiendo más su morfología. Pero todavía podemos reconocer que tienen una estructura parecida a glándulas, pero todas las células que la conforman son malignas, atípicas, vuelvo a repetir, atípicas. A esto le llamamos un adenocarcinoma moderadamente diferenciada, moderada o medianamente diferenciada. ¿Y por qué estoy hablando de estos grados de diferenciación? Porque depende del patólogo que va a diagnosticar, es decir, este es un adenocarcinoma bien diferenciado, este es un adenocarcinoma pobremente diferenciado, y el oncólogo que va a leer el informe, eso le va a servir mucho para poder orientar y decir al paciente: tu neoplasia tiene ciertas características que todavía se pueden tratar, que va a tener un mejor pronóstico, etc. Pero en el penúltimo cuadrito que estamos viendo, miren, ya no se ven glándulas, han desaparecido. Entonces eso corresponde a un adenocarcinoma pobremente diferenciado o indiferenciado. Se perdió, miren, la glándula normal que estaba ahí en el primer cuadro, y miren, ahí no se puede reconocer. Ese es un adenocarcinoma pobremente diferenciado o también llamado indiferenciado. En otras palabras, cuando el adenocarcinoma es bien diferenciado, como estamos viendo en el tercer, contando acá primero en el tercer cuadro, tienen un mejor pronóstico. A pesar de ser un cáncer, va a tener un mejor pronóstico. En cambio, el penúltimo, que es un adenocarcinoma pobremente diferenciado o indiferenciado, que ya no podemos reconocer glándulas, va a tener un mal pronóstico. Y vamos a ver después una serie de otros factores. El último cuadrito que están viendo corresponde a una neoplasia benigna. Pero también ahí podemos hablar de diferenciación, porque esas células que están viendo son células de aspecto fusiforme, del tejido muscular liso, que va a dar lugar a una neoplasia benigna que se llama leiomioma. Lo cual quiere decir que las neoplasias benignas también tienen un grado de diferenciación que se puede utilizar en ciertos casos cuando uno quiere especificar. Entonces, los leomiomas, ¿de dónde viene eso de leiomioma? El leomioblasto es una célula de origen mesenquimal, ¿no es cierto? Ustedes ya la conocen por histología. Pero cuando produce un tumor o se forma un tumor o una neoplasia a expensas de estas células, que llamamos, por ser de origen muscular liso, leiomioma, agregándole la palabra oma, el sufijo oma, a la célula de origen que es el leomioblasto. Esto lo que estamos viendo son grados de diferenciación que todo estudiante de pregrado tiene que conocer. Y han anotado, he visto que están ya todos han entendido. Espero que no haya habido ninguna, o si hay alguna pregunta sobre esto de diferenciación. Muy bien. Vamos a ver el siguiente cuadro.
En esta fotografía que están viendo les traigo una fotografía de una neoplasia benigna. Y aquí vamos a comenzar a dar algunas características en lo que se refiere a una neoplasia benigna. Las neoplasias benignas crecen con una masa bien localizada, número uno, bien localizada, bien delimitada. Tienen un crecimiento lento y también pueden tener una cápsula que las protege, que las circunscribe del resto de los tejidos. Esas características de neoplasia benigna pueden presentarse en cualquier neoplasia, en cualquier tejido, en cualquier órgano. Entonces tenemos que conocer esas características desde el punto de vista, digamos, de localización, en cuanto a su forma, en cuanto a su tamaño, crecimiento, que está bien encapsulada, tiene una superficie que puede ser muchas veces homogénea, etc. Y lo más importante es que esta neoplasia, cuando se extrae, se extirpa del cuerpo humano, el paciente está curado. No produce ninguna complicación. Ahora, aquí sí quizás valdría hacer algún comentario. Si esta neoplasia está localizada, siendo benigna, en algún sitio que es de vital importancia y que puede ocasionar algún peligro por la compresión, ahí en esos casos sí podemos decir es una neoplasia benigna, pero por el hecho de estar localizado en la base del cerebro, por decirles, en la base del cerebro, comprime centros nerviosos y puede ser a pesar de ser una neoplasia benigna, puede producir la muerte del paciente por compresión. Eso para que ustedes tengan una idea en cuanto se refiere a la localización. Pero si está localizado en otros sitios que no tienen que ver, digamos así, con complicaciones severas, el caso está prácticamente curado y tratado y no hay problemas. Esta fotografía que están viendo es una tiroides, miren. Y en esa tiroides se puede ver que está bien delimitada, bien encapsulada, ha sido de crecimiento lento, una superficie homogénea de color blanquecino rosado, que corresponde a un adenoma de la glándula tiroides. Ahora vamos a ver un corte microscópico, esas características de benignidad. Ahí pueden reconocer ustedes si se ha hecho el corte de ese espécimen y se hace el procesamiento. Miren, se ve que son folículos tiroideos. Ahí tienen el tejido tiroideo, miren, tiroides. Y aquí viene la glándula que está en la neoplasia, que se llama adenoma, que está compuesto por folículos tiroideos, miren el material coloide, pero es una neoplasia bien delimitada, miren, bien delimitada. Ha sido de crecimiento lento, localizado en el tiroides, se sacó esta neoplasia y el paciente se curó, no hubo mayormente problemas. Neoplasia benigna, adenoma de la glándula tiroides. En cambio, aquí tenemos otra fotografía de otra neoplasia, pero sus características son diferentes. No tiene cápsula, no tiene bordes precisos, pobremente delimitada, tiene un crecimiento rápido. ¿Saben dónde está localizada? En la próstata. Entonces, con esas características que acabo de mencionar, si la neoplasia está en la próstata, crece rápidamente y que produce deformaciones, etcétera, etcétera, que hemos mencionado, esto ya corresponde a una neoplasia maligna. Y más aún podemos ver, la neoplasia tiene este color blanquecino, miren, pero además de eso hay zonas de hemorragia y zonas de necrosis. Dos características que no hemos visto en los tumores, en las neoplasias benignas, pero sí están presentes cuando ya uno ve una neoplasia maligna. Zonas de hemorragia y zonas de necrosis, que eso siempre acompaña a las neoplasias malignas. Entonces es una fotografía de un carcinoma de la próstata.
La microscopía, ustedes pueden reconocer que han proliferado las glándulas prostáticas, tienen diferentes tamaños, unas pequeñitas, otras medianas, otras más grandes, han cambiado de forma. Los núcleos son hipercromáticos por el aumento de la hipercromacia, por el aumento de la densidad del ADN, y además, miren, algunas ya están infiltrando el estroma. Y aquí quiero hacer dos comentarios. Toda neoplasia, ya sea benigna o maligna, está formada por dos componentes. Número uno, el parénquima. ¿Qué es el parénquima? El parénquima viene a ser las células que están proliferando, la masa celular. En este caso, el parénquima serían todas las glándulas que están viendo ustedes de la próstata, que han proliferado. Y el otro componente que toda neoplasia tiene es el estroma. El estroma viene a ser la parte donde no hay glándulas. Miren, este es el estroma, que es tejido conjuntivo, que está compuesto, además de tejido conjuntivo, por los vasos sanguíneos. Eso es el otro componente, el estroma. Muy bien, entonces ya saben qué cosa es parénquima, como estas glándulas, qué cosa es estroma, es el componente de sostén, el estroma, donde soportan a estas glándulas. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que conocer muy bien. Porque hay muchas neoplasias, por ejemplo, que se dice son de un estroma desmoplástico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mucha proliferación del tejido conjuntivo. Muy bien. Entonces, la fotografía de un adenocarcinoma de la próstata. Ahora, como ya hemos explicado, ya saben ustedes que los carcinomas pueden ser bien diferenciados, medianamente diferenciados o indiferenciados. ¿Cómo ustedes le podrían dar el nombre a esto de un adenocarcinoma? ¿Bien diferenciado, medianamente o pobremente diferenciado? ¿Qué dirían? Como se puede reconocer que todavía son glándulas, podemos decir que están bien diferenciados, ¿cierto? Bien diferenciados. Y aquí en este cuadrito hay algunas otras características de las que ya hemos mencionado, algunas que estoy volviendo a presentar para que ustedes fijen más sus conocimientos. El comportamiento de una neoplasia benigna tiene solo crecimiento expansivo, un crecimiento local. En cambio, una neoplasia maligna, miren ustedes, tiene un crecimiento, puede ser también expansivo, quiere decir hacia arriba, o protrusión, o protruye. Pero hay otra cosa que hay que anotar, que es invasivo. Invasivo, y miren, y puede metastatizar. ¿Qué cosa quiere decir metastatizar? La neoplasia maligna es una de las características que la hace maligna, que es el grado de propagación, o cómo se propaga una neoplasia maligna. Donde se ha desarrollado puede propagarse hacia otros tejidos, hacia otras estructuras, y eso lo puede hacer, como vamos a ver a continuación después, por diferentes medios. Puede ser por vía linfática, por vía sanguínea o por extensión. Bueno, eso lo vamos a explicar después. Entonces ya ven, ustedes están notando que una de las cosas importantes que diferencia una neoplasia benigna de una maligna es que las malignas se caracterizan por producir metástasis. Luego la histología. En las neoplasias benignas, la histología se asemeja a la célula original, por eso se dice bien diferenciada. En cambio, en la neoplasia maligna muestra una falta de diferenciación celular. En cuanto a mitosis, las mitosis pueden ser en las neoplasias benignas muy pocas mitosis, pero normales, porque las células se siguen reproduciendo, pero son células normales. En cambio, en una neoplasia maligna hay muchas mitosis y algunas con figuras anormales, o sea, lo que hemos dicho, atipia, con mitosis atípicas. Sería bueno que lo pongan ahí, mitosis atípicas. Otra característica, el índice núcleo-citoplasma en una neoplasia benigna es normal o ligeramente aumentado.
¿Qué cosa quiere decir índice? La proporción que hay entre el núcleo y el citoplasma. Si nosotros le damos el número 1 al núcleo, el citoplasma es 3, 1 sobre 3. Esa sería la expresión del índice núcleo-citoplasma en una neoplasia benigna. En cambio, en una neoplasia maligna, el índice núcleo-citoplasma es totalmente es alto, lo cual quiere decir que se invierte, en que el núcleo se hace como 3 y el citoplasma como 1, más núcleo que citoplasma. Miren, eso se llama inversión núcleo-citoplasma. Luego, en una neoplasia benigna, las células son uniformes en todo el tumor y se parecen a las células de origen, ¿no es cierto? Son fáciles de reconocerlas. En cambio, en una neoplasia maligna, las células pueden ser de formas y tamaños diferentes. Eso se llama pleomorfismo celular. Y también el núcleo puede ser de forma y tamaño diferentes. Y también se le conoce entonces como pleomorfismo nuclear. Pueden estar las dos alterados, el núcleo y el citoplasma, o puede ser uno o el otro. Pero el pleomorfismo puede ser nuclear o puede ser celular, o pueden ser ambos, en otras palabras. Muy bien. En ese otro esquema vemos, en el de la izquierda, vemos un esquema donde se ve la neoplasia. Esta es la neoplasia que ha crecido en el pulmón. Y además está infiltrando, miren, el tejido pulmonar. Se ha originado en un bronquio, esto todavía estoy explicando el esquema. La neoplasia se origina en el epitelio bronquial y luego comienza a crecer invadiendo e infiltrando el parénquima. Es una de las características que hemos dicho. Las neoplasias malignas crecen por infiltración o por invasión, invadiendo el tejido pulmonar. Y a su vez pueden diseminarse, miren, por vía linfática hacia los ganglios regionales, produciendo metástasis ganglionar. Y también la neoplasia puede diseminarse por los vasos venosos, produciendo metástasis sanguínea por vía vascular. Y otras veces tenemos que las células, miren como están acá, pueden proyectarse hacia una cavidad. Cuando hay órganos como el pulmón que tiene la cavidad pleural, miren, pueden diseminarse por la cavidad pleural o peritoneal o pericárdica también, que hay cavidades. Eso se llama metástasis transcelómica. Entonces, ya pueden ustedes tomar nota. Las metástasis se pueden producir por extensión, por invasión, por infiltración, número 1. Número 2, por vía linfática. Número 3, por vía venosa. Y número 4, por vía transcelómica. Y aquí está la fotografía de un cáncer, miren, de un cáncer del pulmón. Este es el bronquio que está engrosado por la neoplasia. Miren, todo esto es la neoplasia. Lo que está acá dibujado, esquematizado, aquí lo ven ustedes en el pulmón. Es una fotografía de una autopsia donde se ve un carcinoma broncogénico. Y asimismo podemos ver algunos ganglios como estos que están con pigmento negro, antracosis, hay pigmento y hay metástasis también en los ganglios.